Bien, recuerda que es necesario que tengas tu Biblia en la mano. Siempre que venga a la congregación traiga su Biblia, busque las citas, participe si es posible. Tome nota, esto te ayuda mucho, te edifica personalmente, pero también tú puedes compartir a otras personas de lo que aquí escuchas y aprendes. Y por favor, si trae su celular, póngalo en silencio para que no nos distraiga. Vamos a evitar estar saliendo y entrando y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Bien, en este día yo no voy a compartir, y todas las cosas Dios las acomoda. Desde tiempo atrás tenemos un programa a corto, mediano y largo plazo, y vamos haciendo algunas cosas en el transcurso del tiempo y vamos siguiendo la voluntad de Dios. Y en parte del programa estaba así ya establecido, pero también hoy un día especial Dios lo estableció así, que hoy este día nos va a compartir, como lo ha hecho varias veces ya, y Dios nos ha hablado de una manera especial a través de la vida de Lee Cruz Vidal. Dios bendiga la vida de Lee en esta hora, y damos un fuerte aplauso al Señor Jesús por la vida de Lee. Mire, hace 29 años cuando venimos aquí, Lee no estaba. Y él aquí nació, él aquí empezó a servir al Señor desde muy pequeño, desde un niño, él servía al Señor. Siempre lo he dicho como un testimonio. Cuando él era muy chiquito, creo que todavía estaba Salomón, le decía: mi hijo, ve y abre la puerta en lo que nosotros gritábamos, ¿verdad? Si llega alguien, corres y nos avisas: papá, llegó alguien, ¿verdad? Ahí venía ni corriendo, ¿verdad? Papá, ahí viene alguien, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeño, desde muy chico, empezó a servir al Señor en distintas áreas, y Dios lo está llevando a través de la palabra. Y si Dios lo permite, ¿verdad? Como también ya Dios lo ha establecido, próximamente, cuando celebremos los 30 años, tal vez marquemos un rumbo diferente en la visión de la congregación. Doy gracias a Dios por la vida de Mari, de Lee, de Salomón, que Dios nos da la oportunidad de servirles a ustedes y a Dios en este lugar, y de verdad me siento muy bendecido en este día. Así que vamos a escuchar la palabra con atención. Buenos días, tengan todos ustedes. Es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, reunidos todos juntos. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta palabra, por esta hora, porque nos permites estar reunidos aquí ante tu presencia. Venimos humildes, con un corazón abiertos, Señor, para escuchar tu palabra. Que tú nos des entendimiento, Señor, y que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, y que tú pongas esa semilla, la palabra de Dios que nos tienes en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar esta predicación, si lo quieren llamar así. Es a raíz de lo que hemos estado viendo en la última serie, de lo que es la oración. Tiene que ver, la oración es de las cosas, junto con lo que te voy a hablar, que se llaman fundamentos en la Biblia. Ya luego podríamos platicar de lo que son los fundamentos, pero hace unos días atrás, platicando con varias amistades, muchas veces pensamos que el lograr cierto tipo de cosas, o como se llaman logros en la vida, es para lo que nacimos o lo que debemos hacer. Por ejemplo, estaba con un amigo, me decía: no, es que yo pensaba que cuando saliera de estudiar ingeniería, que me graduara, que fuera el mejor de mi clase, me iba a sentir realizado. Pero al día siguiente que me desperté, que ya tenía mi título, que fue la celebración, me sentía que faltaba algo. Y decía: ¿ahora qué? Y dije: bueno, tal vez no era solamente una ingeniería, sino tal vez era una maestría. Entonces fui a estudiar, incluso a otro país, en Europa.
la terminé y seguía con lo mismo. O muchos pensamos, terminamos la maestría, los estudios, puede ser un doctorado, o puede ser tener una familia, unos hijos, y cada vez que lo logramos, tal vez sentimos un bienestar, o lo que llamamos felicidad, que ahorita vamos a ver la diferencia. Pero siempre seguimos, y ahora que ya que logramos eso que queríamos, y es porque no hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros, o lo que vamos a hacer en realidad. Quiero hablarte de propósito. ¿De qué vamos a hablar hoy? De propósito. Propósito es el saber para qué naciste, el saber por qué estás viviendo en este momento. Tú no naciste para solamente venir cada domingo y cada miércoles y sentarte ahí y decir amén solamente. Tú no naciste para eso. Vamos a ver lo que Dios tiene como propósito para nosotros, y sobre todo que podamos descubrirlo. Si no lo descubres hoy, si tú no tienes un propósito el día de hoy, espero tú salgas emocionado, con esa hambre de saber cuál es tu propósito en esta vida. Y hay algunos incluso que pueden decir, es que yo ya tengo un propósito en tu vida. Yo te hago esa pregunta, ¿cuál es tu propósito? Entonces, hay metas, hay objetivos, hay sueños que están al mismo nivel. Incluso esto aplica, el día de hoy te voy a hablar para tu vida personal, tu vida como cristiano, pero igual esto se puede aplicar en las empresas. De hecho, es así como se construye un plan estratégico. No te voy a hablar de eso hoy. Ya si quieres saber de eso, ya me hablas por afuera y se cobra por eso. Pero lo que son metas, objetivos, sueños, están en un nivel. Lo que es propósito es solamente algo, solamente una cosa. Muchos podemos decir, ¿cuál es mi propósito? Si yo te preguntara, y tú puedes decir, no, mi propósito es servir al Señor. Tú tienes que servir al Señor. Ese no es un propósito, tú tienes que servir al Señor. Podemos decir, bueno, mi propósito es estudiar, ser el mejor. Tienes que estudiar. Podemos decir, no, mi propósito es formar una familia, llegar a casarme, tener hijos. Ese es el rumbo natural. Tú tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que formar una familia. Decimos, bueno, tal vez si emprendo un negocio, esos son metas, objetivos. Bueno, tal vez comprarme una casa, un carro. Trabajas, lo compras. Pero propósito es muy diferente. Otros piensan, no, mi propósito es conocer todos los países del mundo, recorrerlos. Esos son sueños. Ten fe y lo vas a lograr. Decirte a viajar. Propósito es algo específico para lo que tú naciste. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Y vamos a ver algunas cuestiones de lo que es el propósito. Se podría hacer una serie de esta cuestión del propósito, lo que es, cómo buscarlo, el enfoque, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy solamente doy 3 puntos para que tú entiendas y puedas, si no tienes un propósito, puedas pedirle a Dios, sobre todo descubrir cuál es tu propósito en la vida. Entonces, vamos a ver el punto número 1 de lo que es una persona sin propósito, que tal vez puede ser
tú en estos momentos si no tienes un propósito. ¿Cómo es una persona sin propósito? Aquí lo tienen. Podemos ver que es una persona que es dependiente, y no dependiente de Dios, porque si fuera dependiente de Dios tuviera un propósito. Pero como no tiene propósito, es dependiente de otras personas, de lo que le digan, de las redes sociales, puede ser. Es dependiente, no tiene una identidad propia. Es inconforme. Aquí quiero hacer una anotación que ahorita más adelante se les voy a explicar, que hay una diferencia entre estar conformes y ser agradecidos. El ser agradecidos es ser felices con lo que tienes en este momento, con lo que Dios te da. Pero no estar conforme. Entonces, ahorita más adelante te lo voy a estar explicando. Y lo tercero que tenemos es infeliz. Una persona que es infeliz no tiene un propósito. Y es por eso que no es feliz, porque no tiene un propósito, no sabe por qué vivir. En lo que respecta a cuando alguien es dependiente, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando es un joven, o puede ser hombre, puede ser mujer, que están de novios. Entonces, en ese lapso nos volvemos muy cursis, ¿no? Lo que es el noviazgo. Y muchas veces nos enfrascamos en esa parte de lo que es el amor y dejamos de un lado lo que es el propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, una chica le puede preguntar al hombre de que, no, pues, mi papá quiere saber qué piensas para el futuro. Yo pienso en ti. No, sí, pero ¿cuál es tu visión? Yo solo te veo a ti. Y está esta historia que llega el papá y le dice, a ver joven, venga para acá. Buenas tardes, soy el novio de su hija. Eso dicen. ¿Y usted qué? ¿Qué gritos tocan? No, pues unos van a decir, no, pues la guitarra, la batería. Dice, a ver, ¿qué sueños tiene usted? Yo sueño con su hija. No, sí, pero ¿qué para el futuro? No, pues yo prometo amarla, respetarla. Bueno, pues ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Entonces, a lo que voy con esto de la dependencia de una persona que no tiene propósito es crea inseguridad. Y esto no te va a llevar a nada. Entonces, una persona sin propósito es dependiente. Y lo segundo que te estaba comentando es inconforme. Lo que te comentaba de la gratitud y de la inconformidad es algo que siempre vamos a tener. Yo lo he vivido. Por ejemplo, de hecho aquí hice una anotación para que no se me olvidara, porque es algo que te quiero contar. Es algo muy simple, como unos tenis. A mí me gustan mucho los tenis. Tal vez algunos tengan también eso de tener varios pares o tal par.
Porque es como en todo, pueden ser computadoras, celulares, en la ropa, que salen estos tenis y salen tal cantidad, ¿no? Tal color. Y tú dices, no, pues voy a ahorrar, los voy a comprar. Y cuando los compras, al día siguiente salen los mismos, pero en lugar de tener la palomita blanca, la tienen dorada. Y tú, Señor, te digo porque me pasó a mí. O los ves y dices, ay, otro color, y son los mismos, pero en otro color. Ah, bueno, no. De hecho, y esto hay veces que a la gente le gana. Yo, tal vez te gana la emoción cuando lo ves, pero me pongo a pensar porque pues es lo que estoy estudiando, cosas relacionadas con el marketing. Y cada día avanza y ni siquiera te das cuenta de que es lo mismo. Simplemente cambian algunas cosas, pero tú estás con esa inconformidad del el no tenerlo, el no tener lo más nuevo, lo más reciente. Y con respecto a ser infeliz o el lograr tener la felicidad, hice un par de anotaciones que te quiero compartir, que esto lo aprendí. Dice, la felicidad no es un lugar ni un sentimiento, porque muchas veces cuando nos preguntan, tienes unos sentimientos, no, pues felicidad y tristeza, es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces la felicidad es una decisión. La felicidad es ser agradecidos, es ser felices con lo que tenemos y no con lo que intentamos lograr. Muchas veces queremos comernos el mundo, el intentar realizar muchas cosas para buscar esa felicidad. Como te comentaba, la felicidad es una decisión. Algunas veces podemos estar muy ocupados en nuestras vidas que olvidamos el propósito. Estamos impulsados por exigencias de la vida, del día a día, y no nos damos cuenta que Dios siempre tiene un propósito mayor. Algo muy importante es que los efectos de todo esto que te estoy comentando no solo abarcan nuestra vida, también abarcan la vida de los que nos rodean, nuestra casa, en la escuela, el trabajo y la comunidad o la sociedad en general. Entonces, esto es lo que es una persona sin propósito. Entonces, si tú te encuentras en este día ahí, tienes que pedirle a Dios que te dé un propósito en este día. Las personas sin propósito es una moraleja muy, muy simple. Cuando tú sabes a dónde vas, tienes que tomar un taxi indicado. Si tú no tienes un propósito, tú puedes tomar cualquier taxi. Tú ya llegaste, no necesitas nada. Entonces, tienes que pedir el propósito de Dios para tu vida. Y muchas veces pensamos que el propósito tiene que ser algo grande o algo complicado. De lo que te mencionaba, porque si te decía, no, tener una familia no es propósito, o lograr ciertas cosas, entonces, ¿qué es? Punto número 2, el propósito no tiene que ser algo complicado. Igual puedes buscar
esta parte de la escritura, Romanos 8:28. Amén. Dice, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a las cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, cual tú puedes subrayar ahí, porque hay algo muy importante que dice, las cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, el propósito de Dios. De hecho, esto, como te comentaba al principio, viene a raíz de estar platicando con unos amigos y también en los últimos días de clase, una profesora nos dejó un trabajo adicional. Ya habíamos terminado el semestre y de repente todos vemos ahí una tarea de nosotros, caray. Y dijo, pues es algo bien sencillo, que igual no tiene pues valor curricular. Ahorita como ya estoy en el último semestre, y nos dijo, quiero que se acuerden en primer semestre lo que escribieron. En primer semestre nos hicieron escribir lo que era nuestro propósito escolar y de vida y profesional a futuro, a 3-5 años. Nos dijeron, quiero que se acuerden y que escriban si es el mismo, lo vuelvan a escribir, o qué cambió y el por qué. Entonces, muchas veces, como te decía, pensamos que el propósito tiene que ser algo complicado, pero quiero contarte un par de historias. Un día, un hombre decidió dejar su trabajo e irse a la playa, a la más cercana que tenía, y comenzó a salvar tortugas. Tú puedes decir, ¿qué propósito tiene salvar tortugas? Muchos podrían decir, qué pérdida de tiempo. Hoy en día es millonario, es uno de los fundadores de Greenpeace, es el vocero de Greenpeace. Y tal vez muchos pudieron decir, qué tonto salvando tortugas. Pero él dijo, yo nací para salvar tortugas, él tiene un propósito. Entonces, todavía no lo pongas al punto 3, pero es algo que va a conectar ahorita. Es cuando tú tienes un propósito, te hace rico. Pero ahorita vamos a ver eso. Otra historia, un hombre en Estados Unidos dejó su empleo, una de las mejores firmas en Estados Unidos, empezó a recoger sus cosas de su oficina y todos le preguntaron, ya te vas a otra empresa, te contrataron. No, voy a ser taxista. Y tú pudieras decir, ¿cómo va a dejar la comodidad de tener ingresos de miles de dólares, una casa, el carro que le paga la empresa? Y él dijo, es que yo siempre he querido ser taxista. Él tenía un propósito. Y tal vez tú puedes decir, ¿qué propósito tiene ser taxista? Pero no cualquier taxista, él incluyó propósito. Cuando tú entrabas a su taxi, antes de que estuviera esta cuestión de Uber, entrabas, tenía en la parte de atrás como una cabina y le había instalado un micrófono. Buenas tardes. Entonces, ¿estoy en un taxi? Sí, pero no está en cualquier taxi, está en mi taxi. Desde ahí a la derecha tiene unas revistas, en medio puede poner música.
a la izquierda tiene un dulce. O si quiere hablar, aquí estoy. Entonces, mucha gente comenzó a acudir. Y porque usted le cuenta la vida, su vida a un taxista, porque nunca lo va a volver a ver. O quién sabe, bueno, si lleva la misma ruta, tal vez se lo tope. A mí ya muchos, estuve trabajando varios años ahí en Tijuana, en Plaza Río y en otra zona, en La Cacho, y ya varios taxistas me conocían. Y a los que se han manejado un taxi, tú sabes que te aprendes unas historias. Me acuerdo de una muy en específico, que de hecho hasta iba con un amigo, y estaba un señor, se miraba que venía de la obra, del trabajo, cansado, y recibió una llamada. Pero hasta tú te das cuenta, le salió una videollamada ahí en el celular. Y ya contesta el señor emocionado. ¡Ay, voy! Y la señora, ¿dónde estás? No, pues vengo saliendo del trabajo, mija, ya voy para allá. Ya llevo aquí la comida. No, muéstrame dónde estás. y el señor bien apenado porque lo tenía, pues era una videollamada en altavoz. Y el señor así, mi hijo, dígale que aquí estoy en el taxi, que aquí va. No, señor, aquí va. Ahí lo llevamos para allá. El propósito no tiene que ser algo complicado, como te mencionaba, pero es una acción en específico, que es por lo cual tú vas a vivir día a día. El propósito de Dios muchas veces dista de lo que nosotros pensamos o de lo que queremos realizar. Muchas veces vamos a perder años de esfuerzo, años de malas decisiones por no tener un propósito. Entonces, hay que tomar decisiones sobre si vas a seguir el propósito que tú te has propuesto o si vas a pedirle a Dios que te dé un propósito. Muchas veces queremos hacer que, ¿cómo lo puedo decir? Doblarle la mano a Dios de que nos dé el propósito que nosotros queramos. O lo que todos quieren de venir, porque muchas veces eso es lo que pasa en las iglesias, y por eso hay gente que va de iglesia en iglesia porque no tiene un propósito de el poder ser reconocidos. La mayoría siempre quiere estar arriba, quiere tocar, cantar, aunque no sepan ni papa, pero y no es necesariamente ser el mejor, pero ese no es su propósito. O muchos quieren predicar, o pastor, voy a hacer en mi casa, ahí lo voy a predicar. Pero como una persona que no tiene propósito va a reunir a otras personas que no tienen propósito para hablarles de Cristo? ¿De qué le va a hablar? Así es. Si es una persona dependiente
que es inconforme con lo que tiene y es infeliz. Levanta tu mano en esta hora. Si tú no tienes un propósito, yo te voy a dar un propósito en esta hora. Di conmigo, Dios, mi propósito es que tú me des un propósito en esta hora. Amén. Continúen. Ya miramos lo que es una persona sin propósito y también hemos visto que el propósito no tiene por qué ser complicado. Y hay algo muy importante que tienes que saber, y esto es una parte de lo siguiente que te voy a comentar. Está relacionado con la serie que hemos visto durante estas semanas. Cuando tú entiendes propósito y que ya sabes qué hacer en tu vida, pasa lo siguiente. Dios patrocina propósito. Diga conmigo, Dios patrocina propósito. Y esto me llevó algunos años entenderlo. Y esto es lo que te mencionaba, que estaba conectado. Porque decimos, no, ya el pastor Serafín dio la serie de la oración, ya aprendimos cómo orar, cómo tener una oración eficaz. Pero hay algo muy importante atrás de todo esto. Como te mencionaba al principio, propósito en la vida y también se puede aplicar en las empresas, en un negocio. Siempre comienzan con esto. Cuando tú entregas en los proyectos de inversión para construir un negocio o una nueva marca, te piden lo que es el proyecto de inversión. Pero al principio de todo eso, porque pueden ser 100, 200 hojas de cálculos, de marketing, de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, las 200 hojas, se resumen en una, que se llama resumen ejecutivo, en una sola hoja. Y de hecho, cuando te presentas ante alguien y agarran lo demás se lo dan a los expertos por ejemplo, Salomón, que es en informática, lo de sistemas se lo dan a él, lo de finanzas se lo dan a la otra persona, y el que toma la decisión se queda con el resumen ejecutivo. Pero en todo lo de esa hoja se puede resumir en algo, y que regularmente va hasta arriba de ese escrito, que es el propósito. El propósito en este caso, ¿de qué? De la empresa. ¿Para qué se está formando? Y el propósito es muy diferente, para que no se confundan, de lo que es la misión y la visión, que ya lo hemos visto, lo hemos tocado aquí también en la iglesia. Tu misión es lo que eres en este momento, y la visión es a donde quieres llegar. Pero propósito está arriba de todo, como te mencionaba. Propósito es por lo que tú vas a vivir el resto de tu vida, por lo que te vas a despertar y vas a estar cansado y vas a venir, ay,
tengo que ir a trabajar. Todo lagañoso, ¿no? Como en la mañana. Tengo que, ay, los niños, el desayuno. Eso es propósito, por lo que tú estás viviendo. Entonces, Dios patrocina propósito. ¿Sabes por qué Dios no te bendice? No es muchas veces porque no sabes orar. Es porque no sabes lo que quieres y para dónde vas. Eso es propósito. El saber qué es lo que yo quiero en esta vida y para dónde voy. Imagínate que se te apareciera Dios cuando te estás alistando, que estás en el espejo, y que se te apareciera y te dijera: pídeme una cosa. ¿Y qué vas a hacer si no tienes propósito, si no sabes lo que quieres ni para dónde vas? Es por eso que muchas veces Dios no te bendice, porque no tienes un propósito. Años, como te mencionaba, años atrás, no había entendido esta cuestión. Y yo le decía a Dios, le pedía muchas cosas que gracias a Dios las ha concedido. Decía: Dios, dame una batería. Me decía: ¿cuál? ¿AA o AAA? Y yo decía: no, pues Dios no escucha o está tacaño ahorita, ¿no? Dios, dame un celular o ciertas cosas, una cámara. Hasta que entendí propósito. Digan, entendió propósito. Y es muy diferente cuando oras con propósito. Si tú no tienes propósito y oras, Dios no te va a decir, no te va a escuchar. La Biblia es un libro lleno de propósitos. Propósitos es saber como Noé, ¿para qué estoy en esta tierra? Noé sabía para qué estaba en esta tierra. Como Abraham. Pero muchas veces pedimos que Dios nos bendiga sin tener un propósito específico en nuestra vida. Pedimos: Dios, no sé qué pedirte, pero lo que caiga es bueno. Y muchas veces lo que pedimos ni siquiera es para el propósito de Dios. Muchas veces lo que pedimos es para nosotros mismos. Porque decimos: Dios, bendice mi casa, mi carro, mi ministerio. Déjame decirte, ese tipo de personas son peores que un mafioso. El mafioso solamente quiere hacer dinero para él. Pero hay una diferencia: el mafioso sabe que el dinero lo obtiene afuera.
Y hay personas dentro de la iglesia que quieren lo mismo, pero lo quieren de Dios. Tenga cuidado con eso. Dios patrocina propósito. Cuando entendí propósito, cambió la oración. En lugar de pedirle a Dios, Dios, dame, le dije, Señor, tengo un propósito. Él me dijo, dime. No, tengo un propósito en iglesia, involucra almas para Cristo. Dime más, dime más. Bueno, podemos hacer una página donde subamos contenido, podemos transmitir para que las personas que no pueden ir lo puedan ver, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Me gusta. Sí, podemos hacer este tipo de cosas, podemos propósito. ¿Y qué dijo Dios? Patrocinio. Es muy diferente el solo pedir. Es como cuando tú vas a un trabajo. Muchas veces te ponen en la hoja, o depende, en la hoja de solicitud de empleo o en el currículum, de cuánto quieres ganar, cuánto quieres obtener. Y muchos en las entrevistas, eso es un tip. Siempre te enfocas, pero ¿cuánto es a la semana? ¿Cuánto es al mes? Estás preguntando y ni siquiera le has dicho qué tú puedes aportar a la empresa o lo que sabes hacer. Es por eso que Dios no te bendice. Queremos que Dios nos bendiga, pero así. Esto se siente bien porque estoy bien cansado. Pero así. Y hasta luego si hay sol, ¿no? Sombrita. Como dicen, con un coco en Cancún. Y de hecho, la otra vez nos pasó, estaban en clases y una profe, no, jóvenes, no voy a poder asistir porque tengo una junta muy importante. No se preocupe, profe. Pero ya ven, ahora todo en las redes, todo se sabe. Y alguien tenía a la profe y nos dicen, miren la foto de la junta. Y cuando vemos la profe en un hotel con la alberca, y nos sonaba, pues sí estaba interesante la junta. ¿A qué voy con eso? Muchas veces queremos que Dios nos patrocine estando en comodidad, sentados, sin dar nada a cambio. Y yo lo he visto a lo largo de los años, porque aquí he crecido. Gente que viene de vez en cuando y dice, no, Señor, dame sanidad. Y Dios confía y dice, está bien, eres sano. ¿Y sabe cómo nos enteramos que fueron sanos?
No porque le llaman al pastor y le dicen, Pastor Serafín, muchas gracias por las oraciones, muchas gracias por los consejos. Unos lo hacen. Otros, ¿por qué nos enteramos? Porque ya nos vemos aquí. Que unos ya están bien, por eso ya no vienen. Queremos que Dios nos bendiga en la comodidad. ¿Por qué? Porque no tienen propósito, no tenemos un propósito en nuestra vida. Cuando tenemos propósito es cuando comenzamos a trabajar, a realizar, a planear. Cuando tú tienes propósito, todo cambia. Cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, y cambia porque Dios patrocina propósito. Muchas veces estamos enfrascados, como te mencionaba al principio, en nuestra vida y de lo que queremos lograr. Y muchas veces queremos ser famosos, y no está malo, no está mal. De hecho, es algo de lo que te quiero comentar también, que tu paso por la tierra, tú dejes una huella con el propósito que Dios te dio. Hace un tiempo fui a una casa de unas personas, unas amistades, y estábamos viendo un álbum de fotos de familiares, y yo le preguntaba, ¿esta persona quién es? No, pero de repente salió una persona que salía en varias fotos, y dije, ¿este quién es? Y ¿este quién es? ¿Este quién es? Mamá, ¿este quién es? A ver, aquí. ¿Es tu tío, no? Pancho, José, o no sé cómo se llama ese tío. Bueno, ¿y qué ha sido de él? No, pues ahí anda, o ya se murió. Entonces no es gana de ser famoso, pero que tu paso por la tierra sea de impacto el propósito de Dios para otras personas. Como te mencionaba al principio, el propósito de Dios no es nada más que tú vengas cada día a este lugar. Muchos cristianos que son muy religiosos, y le preguntas, todos siempre se la sacan fácil. ¿Y cuál es su propósito? No, mi propósito es servir a Dios o adorarle. Como te dije, ese no es un propósito. Porque ¿qué vamos a hacer cuando vayamos al cielo? Adorarle. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Entonces, creo que sí. En el cielo vamos a adorar toda la eternidad. El tiempo que estemos en esta tierra tiene que ser aprovechado al máximo con el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a pedirle a Esteban que nos ayude en el piano. Ponte de pie.
vamos a terminar. ¿Qué le pedirías a Dios si Él se presentara en este día? Tal vez me puedes decir, sí, está muy suave la predicación, pero el propósito tal vez es para los jóvenes. Yo soy una persona adulta que tal vez han pasado años, me hubiera servido mucho hace tiempo. Déjame decirte, Dios puede hacer en días, meses, en un año, tal vez lo que no has logrado en 20, 30, 40 años. Dios patrocina propósito. Dios te va a bendecir cuando tú tengas ese deseo, esa hambre y tengas definido lo que es el propósito para tu vida. Quiero que busques esta escritura, Juan 18:37. Juan 18:37, la puedes ir buscando, te la voy a leer. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Y de hecho yo lo enmarqué aquí. Dice, yo para esto he nacido. Jesús tenía claro su propósito. Y si para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hay otro versículo, no lo anoté aquí, pero es muy conocido. No recuerdo exactamente, textualmente se podría decir, pero es cuando Jesús dijo, consumado es, y eso. Muchos se podrán preguntar por qué dijo esas palabras. Pero como lo vimos en este versículo, Él dijo, yo para esto he nacido. Y cuando dijo consumado es porque ahí se había consumado el propósito para lo que Él había nacido en esta tierra. Yo no sé si tú tienes un propósito en este día. Si es así, me alegro, pero si no es así, tienes muchas cosas por qué trabajar. Yo saldría de aquí ansioso por
conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Propósito de Dios. Muchos de ustedes que vienen ahora tal vez no conocen la historia de este lugar. Cuando una joven que dejó a su familia y dejó atrás todo por seguir a Cristo. Quiero que hace muchos años vino sola y abrió este lugar. Ella, sí, saber que iba a venir gente. Ustedes saben, aún Rosarito igual es una ciudad que se puede considerar pequeña a comparación de otras ciudades en México, en otros países. El misionero Alberto Vega fue quien, junto con la hermana Dora, y vino mi mamá, muy joven, hace casi 30 años, 30 años. Y yo te quiero decir algo, como ustedes saben, este lugar nunca se ha cerrado desde que se abrió en ese entonces. Y es por el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén.
pero todo comenzó con el propósito de ella de venir a este lugar. Pasó un año donde al principio le hicieron compañía, como ustedes lo saben, y ya luego con mi papá se casaron. Desde entonces han estado en este lugar. Yo sé que al principio tal vez no fue fácil. Los que tienen tiempo viniendo, como saben, tal vez el lugar no estaba así, aunque eran cosas por hacer, pero al principio no se tenía nada de esto, no se contaba con equipo. El piso, la pantalla, las proyecciones. Ahora que tenemos el equipo para grabar, para transmitir, y todo esto ha sido posible porque hay personas en este lugar, los pastores, que Dios ha puesto un propósito en sus vidas. Y yo quiero decirte, animarte, está bien tener propósitos personales de realización, tal vez no todos, su propósito es tal vez abrir una iglesia o estar aquí. Hay pocas personas que lo hacen, y no te quiero decir que eso es más o menos. Como te decía, hay diferentes propósitos para cada quien. Y lo importante de todo esto es que tú el propósito lo puedas alinear a las cosas de Dios. Amén. Déjame decirte esto para finalizar. Dios no patrocina, no hace negocio con vos. Dios no patrocina sentimientos. Muchas veces venimos y Dios, por favor, tengo necesidad. Dios patrocina propósito. Espero en este día tú puedas entender el propósito de Dios. Bien, mientras aquí nos ayudan, hay algo muy interesante que vamos a hacer hoy este día. Esto, subrayelo, esto me impactó en lo personal. Jesús le dijeron entonces, Pilato le dijeron a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué naciste? Para esto he nacido
Y para esto he venido al mundo. Tal vez tú ya tienes hoy, en este día, tu propósito bien definido. Y si no, hoy le vamos a decir, Señor, dame un propósito. Por lo cual yo vine a este mundo, por lo cual yo nací.